Vamos a trabajar con una herramienta que se llama Marioneta. Esta herramienta nos va a permitir deformar un poco la estructura de los mapas de bits, de tal manera que le puede proporcionar un poco una sensación de movimiento, ya que es una herramienta que permite ser animada en la línea de tiempo. Para esto vamos a crear una nueva composición. Yo voy a trabajar con un jugador de fútbol. Entonces le voy a poner jugador de 1920 por 1080, 24 frames, unos 30 segundos de animación, color de fondo negro. Y sobre mi composición voy a traer entonces el elemento, en este caso de Photoshop, que tiene el personaje. Siempre le voy a dejar conservar tamaños de capa y estilos editables. Bueno, sobre mi jugador, por acá lo tengo. Entonces vamos a empezar a trabajar el tema de la animación. Vamos a entrar entonces un poco dentro del personaje. Tenemos dos opciones a trabajar, una que es la pelota y otra que es el jugador. Arrancamos un poco entonces con el jugador. Bueno, la herramienta que vamos a trabajar se llama Marioneta. Ella está por acá al final de la línea de herramientas. Tenemos estas subopciones de la barra de Marioneta. Tenemos la marioneta básica que nos permite trabajar la posición de un punto o de un nodo. También tenemos la herramienta de posición de estirado de marioneta que nos permite antes poner quieto un área de la imagen o tratar de conservar un poco la proporción de un área de la imagen. Herramienta de posición de curvado de marioneta nos va a permitir curvar y escalar. Y la herramienta de posición avanzada pues nos deja hacer un poco la manipulación completa, rotar, escalar y mover. Miramos un poco sobre la marcha. Para la herramienta de posición de marioneta lo que voy a hacer es acercarme y voy a poner un clic sobre un área de la imagen que quisiera mover o desplazar. Por ejemplo, le quiero mover un poco la cabeza hacia atrás. Entonces pongo un nodo, él me establece una malla que identifica el tamaño de la imagen. En este caso, como es un PNG, él me reconoce el límite del personaje. Y si quiero observar esta malla, pues simplemente voy a garantizar que esté activado este clic, lo que me permite ver entonces la composición de la imagen. En este caso, si yo trato de mover este nodo, me lo va a mover todo porque él necesita otro nodo de referencia. Por ende, voy a poner otro nodo que me abarque el pecho, de tal manera que si yo en este momento quisiera mover un poco el de arriba, el de la cabeza, pues me lo va a permitir. Pero noten que me mueve todo el cuerpo. Para esto, tengo que poner otro poco de nodos en las áreas, digamos, como de mayor movimiento, mayor contraste del recurso. Si de pronto un nombre como al puesto lo puedo seleccionar y suprimir, o luego volverlo a poner. ¿Qué voy a poder hacer entonces? Voy a poder mover un poco ese nodo. Miren que ya no me mueve tanto el resto, sino solo como la cabeza. ¿Sí? Voy a poder mover ese nodo permitiéndome transformar ligeramente la posición y la postura, pronto un poco del cuerpo, voy a poder moverlo. Entonces, los nodos amarillos nos permiten mover partes de la imagen. Esta transformación, pues, evidentemente tiene sus límites porque es notorio que se puede deformar demasiado la imagen, ¿cierto? También tenemos los nodos, vamos a traer un poco a cero, listo. También tenemos los nodos rojos que nos permiten de pronto tratar de conservar un poco la disposición de proporción entre las áreas seleccionadas con esos nodos. Estos nodos pues ya no nos permiten mover ni nada, sino evitan la deformación, una deformación profunda. En ocasiones voy a necesitar un nodo no amarillo, voy a borrar el amarillo y voy a poner en este caso un nodito café. El nodito café me va a dejar escalar, me deja dar una sensación de inflarse o desinflarse, pero también nos va a permitir rotar esa área de la imagen. Y por último tenemos el nodito verde. Este nodo verde nos va a permitir hacer todo lo anterior. Te deja escalar, te deja rotar, pero también te deja mover. En este caso voy a trabajar sin el nodo verde, voy a trabajar con estos amarillos que puse por defecto. Cuando yo activo un nodo de estos, cada que hago un clic, él me va a empezar a poner en la línea de tiempo del jugador una capa de efectos con una posición libre, una malla, una deformación, y dentro de la deformación me va a agregar una ubicación libre por cada clic que yo haga. En este caso me está diciendo que tengo 13 nodos para transformar esta imagen y cada nodo va a tener automáticamente activado el primer keyframe. De tal manera que cuando yo me muevo en la línea de tiempo, pues voy a empezar a hacer alguna transformación sobre el personaje.
Entonces, bueno, acerquémonos un poco acá y vamos a transformar un poco de esta posición inicial. Vamos a tratar de hacer un poco una transformación del personaje de tal manera que de pronto el personaje se ponga en una posición para recibir más el balón. Voy a recoger, lo toco un poquito más las rodillas, como corvar un poco más. Podemos ver entonces esa transformación que nos deja, que nos permite esta herramienta. La velocidad siempre va a estar relacionada directamente con la distancia que hay entre los nodos. Miren que acá me va poniendo todos los nodos que transformé, los activa. Si yo quisiera modificarlos todos, pues me puedo pagar en jugador, dar U, de tal manera que me va a abrir todos los nodos activos. Y lo que voy a hacer es ponerlos un poco más juntos para que ese movimiento sea un poquito más rápido. Listo, ahí está un poco esa primera transformación. Y yo lo que voy a hacer es, nuevamente, ya hizo esa primera transformación, nuevamente voy a pedirle que vuelva a la posición inicial. Entonces me voy a robar como los primeros noditos, control C, control V, de tal manera que él va a curvarse para recibir el balón y luego a descorvarse como para volver a la posición de piso. Ya con esta animación hecha, pues la idea es enriquecer un poco el resto de la composición. Entonces, pues lo que vamos a hacer es animar un poco, como ya veníamos trabajando anteriormente, pues a ese jugador. Entonces, voy a animar del jugador la posición, haciendo que el jugador empiece un poco como por fuera de la escena o al borde de la escena, y que a medida que se va curvando para hasta que encuentre como la posición de máximo para encontrar el balón, pues él se va a ir moviendo como en búsqueda de encontrar ese balón, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es animar esa posición. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces con P, activo posición en 0, luego me muevo a ese momento 1 de la deformación, nuevamente en posición voy a agregar pues, como otro nodito, en este caso voy a trabajar un poco al revés. Él va a entrar entonces en escena en búsqueda de ese balón. Estas curvas, estas líneas de movimiento nunca son rectas del todo, suelen ser curvas, entonces voy a curvarla un poco y voy a desacelerar la arrancada con el asistente de fotograma clave, aceleración suave. Vaya acelerando y al último acelere un poco más. Bueno, justo ahí, pues la idea es animar también el balón, ¿no? Entonces, vamos a ir a la pelota, vamos a ubicarla un poco como que la recibe en el pecho. Y vamos a animar también la posición de la pelota, vamos a activar estos keyframes de posición. Y queremos que la pelota empiece por fuera. Entonces me devuelvo un poco la línea de tiempo. A curvar, acelerar el arranque de la pelota. Entonces ahí entran, se encuentran, de golpe. Al mismo tiempo, la pelota cuando va moviéndose, ella no va en línea recta, ya se va curvando, se va rotando, perdón. Entonces vamos a activar también la rotación de la pelota. De tal manera que podamos irla rotando un poco a medida que avanza. Se encuentra con el jugador y pues, la pelota rebota. Entonces también vamos a hacer un poco esa animación donde pelota rebote. También se va un poco en curvatura, ¿no?
Entonces vamos a rotarla. Y el jugador también empieza a caer. Un poco lo que podemos hacer es también enderezarle un poco los pies, ¿no? Como van a ir saliendo de la cena. Bueno, para acabar de regresar un poco la escena, pues voy a traer también un escenario. En este caso, pues, escenario fútbol. Voy a poner al fondo. Y la idea también es ayudarnos un poco con algún movimiento del fondo para que se vea pues, como mucho mejor. Para esto va a ser una animación muy sencilla. Le voy a animar la posición a ese fondo. Y durante toda la escena lo que va a haber es poco movimiento de cámara de ese fondo. Posiblemente hagamos el movimiento de cámara acá para el encuentro del balón. Luego nos detengamos un poco, se mantenga un poco la escena. Y al último no haya tanto movimiento. Este es primer ejercicio entonces que vamos a realizar.